Muy buenas a todos los que estáis aquí de nuevo y a los que estáis del otro lado del charco y un poquitín más abajo de Ceuta, que sería Ada. Entonces, bienvenidos a nuestra clase post-COVID. Como ya sabéis que al final el misionero que tenía síntomas no tenía el virus, gracias a Dios, todo bien. Entonces seguimos aquí animados, mascarados también. Y ahí, enmascarados y ahí con Cris y Elena, que es ya una alegría que estéis aquí. Entonces, muy bienvenidos de nuevo. Esto es el famoso telediario que solemos hacer ya sobre el trabajo de la semana pasada. Entonces, lo que haremos es sencillamente ver un poco de lo que habéis introducido en el foro de la semana pasada y también revisaremos la lectura del texto de Santo Tomás que hemos escogido juntos. Entonces, si vamos a la semana pasada, teníamos aquí nuestros vídeos y en las actividades estaba revista solo online. Entonces le damos aquí y vemos las distintas entradas que habéis colocado. Por ejemplo, la de Daneris, podemos dar una ojeada. Esta es una revista, la primera que puso, por ejemplo. Son revistas muy típicas. Está la Factotum, es una revista bastante reciente, online, solamente online, con varios artículos de filosofía, de reflexión, un poco alternativa. Claro que ya el nombre dice algo, el Factotum es como hacemos un poco de todo, es lo que significa. Pero está muy bien que vayáis colocando estos recursos. Sin embargo, la Scripta Teológica de la Universidad de Navarra es una revista de gran calidad académica. Esas grandes universidades, como veis aquí. Pero esta revista no es solo online. O sea, esta revista es la revista típica moderna que tenía sus números en papel y después con la era digital tiene también la versión online y se vende en papel y se vende online, pero no es solo online. Esto se ve inmediatamente porque son revistas muy conocidas con gran renombre, como por ejemplo el Gregorianum de la Gregoriana tiene, o la revista Pensamiento, que alguna ha puesto también por ahí. Pensamiento es de comillas, de la Universidad de Comillas. Bien, entonces ya veis, aquí habría que afinar un poco. Gaby, por ejemplo, ha colocado la revista Daimon, con la indexación de la revista. Aquí veis que está indexada en distintos institutos y instituciones. Y entonces está muy interesante también ver la revista desde ese punto, desde esa manera. Aquí ha faltado, por ejemplo, poner el link directo. Se ha puesto, no ha quedado el link directo, como veis. Y mientras que aquí tenemos, por ejemplo, creo que lo ha hecho bastante interesante porque ha puesto revistas del ámbito europeo y después del ámbito latinoamericano. Esta Koinonia, por ejemplo, es del ámbito latinoamericano. Como cosa para aprender, como veis aquí en la entrada, ella ha colocado esta primera y esta última, no tiene link directo. Es un detallito, pero lo que conviene colocar es el link directo. Bien. No tiene mucho más chiste la cosa. Es solo verificar, después yo verificaré con más calma si realmente es una revista solo online, porque eso es lo que se os pedía. Entonces hay que leer bien los enunciados y no es encontrar una revista que esté online, es encontrar una revista que esté solo online. ¿Okay? Bien, pues ahí tenéis esto es un poco evaluación para aprender todos juntos de esto que estamos
aprendiendo. ¿Tenéis algún comentario que hacer sobre este punto? ¿Os fue difícil, fácil? Pues es verdad, ¿no? Que buscas y después encuentras que no son solo online. Entonces me ha ayudado a ayudar después de buscar en el Latindex, ¿no? Que sí, porque te da como información para que puedas verificar que de verdad es solo online, porque sí, como he encontrado muchos, pero... Exacto. Yo la de teología vi que también había en papel, pero como me pareció una de las más interesantes de las que yo busqué, pensé, bueno, voy a poner, porque es la Concilium, que Sí. tiene todos los de 5 años para atrás, tiene todo online. Entonces me pareció relevante y la puse, aunque sé que no es. Solo online, sí, sí. Sí, después yo lo que haré es recogerlas todas también y colocarlas dividir entre revistas y enciclopedias. Creo que fueron Gaby o Elpidio también que encontraron una enciclopedia filosófica también muy amplia, con un consejo científico muy interesante de varias universidades. Eso está en el otro foro. Entonces realmente tenemos material muy bueno eh, que es bueno tenerlo en los dos sentidos. O sea, hay un sentido que es, yo busco, por ejemplo, el concepto amor o eros en Platón o eros en Aristóteles, y a partir de ahí voy a revistas y artículos. Ese es un sentido de la investigación. El otro sentido es que yo voy a una gran plataforma como la de la Stanford o Oxford o esta plataforma de Estados Unidos. Entonces yo voy a una enciclopedia y pongo el término directamente, eros, por ejemplo. Y a partir de ahí ya veo los distintos artículos que se han publicado en esa plataforma y la bibliografía a la que me refiere, a la que me indica. De todos modos, yo he hecho varias pruebas, solo un pequeño paréntesis, he hecho varias pruebas con buscar artículos o autores o conceptos en bases de datos, y lo que me doy cuenta es que es bastante limitado, porque por un lado, o sea, la base de datos te da siempre un tipo de dirección, y no... Entonces tiene que ser, la base de datos está bien para una segunda verificación, por ejemplo. Hoy en día casi es más eficaz ir directamente a Google, a no ser que tú tengas algo muy específico, que tú sepas que esa base de datos es una gran especialista en ese campo. Entonces ya vas directamente. Sí. Sí. Con las revistas, okay, por ejemplo, en la ciencia, sé que algunas tienen como index H, que lo más grande, lo mejor en la revista. ¿Cómo hacemos en filosofía y teología para ver cómo esta revista ya está como que... No te sé responder, o sea, no te sé responder con exactitud porque hay varios instituciones de prestigio que dan el aval a la revista. No te sé decir si hay uno en humanidades tan específico. Porque claro, el problema de la diferencia de las humanidades es que tú puedes tener un gran nivel de precisión, pero después por ejemplo, en cuanto al uso de fuentes, en cuanto al número de personas que revisan tus artículos, pero después en cuanto a las opiniones, de las conclusiones a las que se llegan, no es como la química o la biología, porque no hay una serie de datos experimentales que lo avalan. Entonces, pero la verdad es que no te sé responder con exactitud. Por ejemplo, cuando hemos visto la revista portuguesa de filosofía, veis que aquí hay una serie de instituciones de renombre, ¿ves? O sea, que la revista está indexada por una serie de instituciones. Por ejemplo, JSTOR es una de ellas, EBESCO es otra también muy conocida, Phil Papers, que ya pero no te sé decir si hay una uniforme. Yo diría que no, pero lo voy a investigar. Encontré como una
y Sí. era importante, ¿no? Sí. Hay una serie de criterios para ello, pero ahora mismo no te sabría decir. Me voy a informar bien, porque el criterio, digamos, que os he dado es el ver el consejo científico de la revista o el consejo de editores y, digamos, certificarse de que tienen un cierto tipo de peso académico. Pero este criterio es muy sencillo, no es tan exacto. Muy bien, pues muchas gracias y dejamos otros 5 minutos para comentar algo de Santo Tomás. ¿Habéis podido leer algo? Todavía no. Yo ya empecé a leer. ¿Y empezaste a leer la introducción o el texto directamente? No, la introducción y después empecé a leer. Ujú. La introducción es bastante amplia, ¿eh? Yo creo que es más larga que el texto. Es posible. Yo estoy más o menos al medio. Aquello tiene como unas 27 páginas. Yo estoy Sí. en la 14, 15, algo así. Pero hay una cosa, bueno, yo creo que lo puedes mencionar también, pero que no entiendo muy bien si porque él está hablando de la eternidad del mundo. Sí, Pero habla también del principio del mundo como un momento histórico. Entonces no se entiende muy bien si él está diciendo que el mundo es mismo eterno o si no es eterno. No sé. ok, aquí tenemos el problema en la clase de metodología. O sea, Antonio está preguntando que si Santo Tomás está diciendo que el mundo es eterno o está diciendo si el mundo tiene un inicio. Entonces, claro, esa es una pregunta de contenido. Entonces habrá que ver en el contexto, volver a la introducción y ver, digamos, a nivel metodológico qué es lo que necesitamos. Necesitamos de volver al contexto del escrito para ver si del contexto entendemos mejor de qué está hablando. Entonces, si vais al contexto del escrito, vais a ver que Santo Tomás está afirmando que la creación del mundo es una afirmación de fe. Nosotros sabemos que el mundo es creado no por nuestro razonamiento, sino por la fe. Filosóficamente, afirmar la eternidad del mundo o la creación por un Dios tiene el mismo peso. Eso lo vas a encontrar en la introducción. Entonces, pero claro, es una cuestión de, ahora no quisiera entrar tanto en contenido. Pero claro, Santo Tomás es un ejercicio filosófico muy interesante, porque él está diciendo, nosotros decimos que el mundo es creado no por un razonamiento filosófico, sino por fe. Y del mismo modo, los que dicen que el mundo es eterno, tampoco es por un razonamiento, sino que es un punto de partida de otro tipo de fe. Los griegos creían que el mundo era eterno. Entonces, claro, a nivel filosófico es muy interesante. Santo Tomás no cree que el mundo sea No. No, pero él está diciendo, es un ejercicio de argumentación filosófica. Él está diciendo, a nivel filosófico tienen el mismo peso. O sea, es un hombre de una gran apertura y de una mentalidad muy abierta. Bien, ¿alguien más se ha metido con Santo Tomás? Yo también estoy en la introducción. La introducción, ok. Y creo que hay conceptos o cosas que va explicando que no están como en mi mente, entonces tengo que ir para buscar Claro. algunas cosas que están en la introducción. Estáis en otra época y es otra forma de pensar. O sea, son filósofos que argumentan en un mundo intrínsecamente cristiano y también con un tipo de argumentación muy apologética. O sea, es defensa de la fe en todo. Bien, pues vamos a dejarlo ahí, porque si nos acabó el tiempo y porque tampoco tenéis tanta lectura aún hecha. Entonces os animo a que sigáis leyendo y eso, ánimo.